Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes un miércoles, ¿verdad? Cuando tenemos noche de oración, pero también tenemos clases de seminario completamente gratis a nivel universitario. Si usted no puede acompañarnos aquí en el 10 Main Street del downtown de la ciudad de Clarksville, nos puede ver a través de las redes sociales que ya tenemos 800 videos. Este es el video número 800 que tenemos para la gloria de Dios. No queremos exaltarnos, no queremos levantar nuestro ministerio, nuestra iglesia, el nombre de ella en alto, sino queremos exaltar a aquel que murió en la cruz del madero por cada uno de nosotros y nos dio esa redención con su preciosa sangre, ¿verdad? También les pedimos, ¿va? Que ustedes denle a esos algoritmos y compartan estos videos de la sana doctrina porque estamos muy faltos de ella. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por poder exponer este tema, por poder enseñarlo. Unge mis labios para que esas palabras queden grabadas y nosotros tengamos una comprensión mejor de lo que es la ley. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Bueno, hoy tenemos un programa especial, ¿verdad? Vamos a hablar de las 7 leyes de Dios, las 7 leyes de Dios en la Biblia, las 7 leyes de Dios en la Biblia. La Biblia menciona estas 7 leyes. ¿Por qué? Porque es un Dios de 7, es un Dios perfecto, ¿verdad? Un Dios de 7 pactos, un Dios de 7 doctrinas principales, de 7 ordenanzas principales para la iglesia, un Dios de 7 formas para orar, si usted no lo sabe, de 7 colores el arco iris, de 7 bautizos en la palabra de Dios, de 7 raptos, 7 misterios, 7 promesas mayores, 7 juicios. Es un Dios de 7 y por eso tenemos que aprenderlo correctamente porque Él no se equivoca en su palabra y hoy vamos a ver las 7 leyes de Dios, ¿verdad? Porque es muy importante este tema y quiero que te quedes con nosotros porque muchas veces la gente tiende a decir, pues no estamos bajo la ley. Que la ley esto, que la ley el otro, pues no sabes ni qué ley estás hablando. Entonces hoy vamos a esclarecer este tema, cuáles son esas leyes, ¿verdad? ¿Cuál es la ley de Moisés y cuáles son las otras leyes para que tú aprendas correctamente la palabra de Dios, ¿verdad? Son 7 leyes y vamos a empezar con la primera, ¿verdad? La primera es la ley mosaica, ¿verdad? La ley mosaica. ¿Por qué es mosaica? Porque la dio para Israel. La ley mosaica, acuérdense que todas las leyes son de Dios. La ley mosaica de Dios, pero como no tenemos mucho pizarrón, no vamos a poner de Dios, pero la ley mosaica de Dios, porque todas las leyes son de Él, ¿va? Todo, dice la Biblia que todo le pertenece a Él, ¿va? La ley mosaica, ¿va? Entonces vemos que primeramente al pueblo de Israel se le dieron esos 10 mandamientos, vamos a verlo en algunas partes de la Biblia, en Éxodo, por ejemplo, en Éxodo 20, donde se encuentran los 10 mandamientos, y usted apréndasela que en Éxodo 20 se encuentran los 10 mandamientos, del 3 en adelante, ¿verdad? Dice, del 3 al 17 son los 10 mandamientos, ¿va? Pero más bien empiezan como por el 3, ¿va? No, el 7 dice, porque varón adquiera cualquiera, perdón, estoy en Levítico, con razón no veo ningún mandamiento, se me hace muy extraño. ¿Va? Éxodo 20, estoy en Levítico 20, imagínense, estamos empezando. Entonces, estamos en Éxodo 20 y es muy importante que tú aprendas y tú enseñes los mandamientos en Éxodo 20 porque lo vamos a ver por qué. Dice 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen tallada ni ninguna semejanza o cosa de arriba en el cielo ni abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy el Señor tu Dios. Soy Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que aborrecen, ¿verdad? El versículo 7, no tomarás el nombre de Dios en vano. 8, acuérdate del día de sábado, ¿verdad? 12, honra a tu padre y tu madre. Versículo 13, no matarás. 14, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, ¿va? Falso testimonio.
Y 17, no codiciarás la casa de tu hermano ni su mujer, etcétera, etcétera. Vemos que también en Deuteronomio capítulo 5, del 11 al 21, se repiten esos mandamientos que la Iglesia Católica usa Deuteronomio para enseñarlos porque esconden el segundo mandamiento de que no te harás imágenes, ¿verdad? Entonces vamos a ver que esa ley, Dios, ¿a quién se la dio? A Israel. ¿Para quién es esa ley? Para Israel. Y cuando nosotros estudiamos los 7 pactos de Dios, el pacto mosaico es un pacto temporal, es el único pacto temporal. ¿Por qué? Porque tiene un corte y luego vuelve en la tribulación, ¿verdad? Vamos a ver, abrir sus Biblias en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 para que veamos cuál es la condición del hombre, va, capítulo 3, versículo del 9 al 13. Y dice, bueno, del 10 al 13, vamos a leerlo, va. Como está escrito, no hay justo ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, a una se han hecho inútiles y no hay quien haga lo bueno, ni hay uno, va. Entonces, por eso Dios dio esa ley a ellos, porque ellos querían que ellos fueran diferentes, ¿va? Esta ley la vamos a verla de nuevo, ¿va? En Romanos capítulo 3. Pero si vemos, ¿verdad? Romanos capítulo 5, 8, nos habla de esta ley, nos dice, mas Dios encarece su amor para que con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esa ley se iba a terminar, ¿verdad? De una manera u otra. Dice el 19, porque por la desobediencia de un hombre muchos fueron pecadores, así que por la obediencia de uno muchos serán justos. Entonces, tenía que haber una ley para que Dios les enseñara que ellos no podían hacer la ley sin él, ¿verdad? Ellos tenían que tenerlo a él dentro, tenían que tener a Emmanuel dentro para hacer la ley, porque la Biblia dice que nadie hizo la ley de Moisés, excepto Jesucristo, ¿verdad? Entonces la ley, ¿verdad? Es muy importante que nosotros la aprendamos, es para saber qué es el pecado. ¿Por qué? Porque sin ley no supiéramos nosotros qué es pecado, qué es no. Por eso Dios instituyó la ley, ¿verdad? La ley mosaica, la ley de Deuteronomio, las leyes de Levítico, para que nosotros supiéramos qué es pecado, ¿verdad? ¿Qué es pecado? ¿Qué es condición? ¿Verdad? Ya leemos la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre? No hay ni uno bueno, nadie se puede ir al cielo, nadie puede irse al cielo por sus propias obras, nadie puede cumplir la ley con sus propias fuerzas. Esa es la condición del hombre. Pero también la ley nos da una posibilidad, ¿va? ¿Por qué una posibilidad? Porque nos habla del Mesías, del Redentor, ¿va? Como dice Romanos 5, 8, ¿va? Que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? 3. Bueno, seguimos adelante, no se preocupe. Entonces vemos que en la ley mosaica, por la ley sabemos el pecado, la condición del hombre y la posibilidad que puede haber una redención. Eso es muy importante que nosotros aprendamos, ¿va? Y ya leímos esos versículos, ¿va? Vamos a leer Éxodo, ¿verdad? Ya le estamos en Éxodo 20, cuando Moisés establece esa ley como un pacto, ¿verdad? El pacto Shalom se le llama. Éxodo 24, versículo 8, apúntelo porque eso es un versículo muy importante, ¿va? Porque solamente existen 2 pactos. Vamos a ver aquí en la pizarra que existe el antiguo pacto y el nuevo pacto, que se le puede llamar Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces aquí se encuentra el viejo pacto, dice en Éxodo 24, 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que en el Señor ha hecho con vosotros sobre todas las cosas, ¿va? Sobre todo lo que leyeron sobre la ley y los 10 mandamientos, pero fue algo que ellos dijeron, bueno, 10 mandamientos, bueno, pues nosotros los hacemos, pero nadie los hizo, nadie los cumplió. Pero ya después, con el tiempo, con el paso del tiempo, antes que el Mesías viniese, escúchelo muy bien, los fariseos y los saduceos
hicieron 613 mandamientos adicionales a la ley, que no están ni en Éxodo, ni en Levítico, ni en Deuteronomio. Hicieron 613 mandamientos que son dogmas humanos. Pero no solo eso, que hicieron 613 mandamientos que son 12 humanos. Hicieron miles de mandamientos para explicar los otros 613 mandamientos, si usted no lo sabe. Había cosas tan ridículas en la época de Jesús que si tú el sábado, se supone que tú no trabajas, que es un día de descanso, que si tú escupías y no le atinabas a la piedra y tu escupitina caía en el lodo, tú estabas haciendo lodo y era pecado, según ellos. O sea, hicieron ellos dogmas humanos, ¿verdad? Añadieron a la ley. Entonces, vemos que Romanos 10:4, apúntelo, Romanos 10:4, nos dice que Cristo es el fin de la ley. Por eso nosotros no tenemos que cumplir la ley mosaica, ¿verdad? ¿De qué ley está hablando en Romanos 10:4? De esta ley, ¿verdad? Para que usted sepa, Romanos 10:4, Cristo es el fin de la ley. Cristo es el fin de la ley. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a leerla. Dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Hay una condición para que tú no estés en la ley. Hay una condición para que tú no estés bajo la maldición del pecado. Hay una condición porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Hay una condición. La condición la dice en el 10:4, dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. ¿Cree qué? El evangelio de gloria, el evangelio de nuestra salvación, el evangelio para la iglesia. Entonces vemos que es muy importante, ¿ah? Entonces, vemos Romanos 3:20 por último para esta cita. Y nos dice la palabra de Dios, Romanos 3:20. Dice, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, porque la ley es el conocimiento del pecado. Por eso aquí les puse yo en la primera ley, ¿para qué se hizo la ley? Para que nosotros tuviésemos conocimiento del pecado, ¿verdad? Porque si no hay ley, no hay pecado. ¿Ah? Por ejemplo, cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios y Dios le dio los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, antes de subir, él le dio un estatuto, ¿va? Un estatuto, ¿va? Y eso lo vamos a ver. Para la ley, Dios tiene mandamientos, estatutos, decretos que son de él. En todas las leyes, en todas estas 7 leyes tienen mandamientos, estatutos y decretos. Entonces, cuando él antes de subir hizo un decreto y dijo que no harían altar alguno los israelitas. Entonces, Moisés subió al monte Horeb, entonces oró a Dios y le dio las tablas. Cuando él regresó, después de 40 días, había una orgía, había una fiesta y hicieron un altar y pusieron un becerro de oro. Muchos piensan que el delito fue hacer idolatría, hacer un becerro de oro, pero ellos venían de un país idólatra. Dios no había puesto ninguna ley todavía acerca de la idolatría hasta que Moisés bajó con las tablas, pero les había dado un estatuto que ellos no podrían hacer ningún altar. Y ellos hicieron el altar y ellos fallaron, ¿verdad? Fallaron. Entonces es muy importante saber de esta ley porque en esta ley todos se quedaron. Muchas iglesias, desgraciadamente, no les enseñan teología, no les enseñan la palabra de Dios correctamente. Y todas las leyes y todas las iglesias que yo he hablado con muchas personas, todavía les siguen enseñando los 10 mandamientos. Cuando la iglesia tiene sus propios mandamientos, sus propios estatutos, sus propios decretos, ¿verdad? Es como si tú estuvieras 30 años en una iglesia y todavía te enseñaran el arca de Noé. Es lo mismo, desgraciadamente es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos bajo la ley. La ley es para la iglesia no tiene fuerza, no tiene ¿cómo yo les diré? No tiene no solo consistencia, no tiene
No tiene poder para condenarte para el pecado. ¿Por qué? Porque una ley se debe de cumplir completamente. Por ejemplo, estábamos viendo en Éxodo 20, dice, no trabajarás el sábado, no matarás, ¿verdad? No dirás el nombre de Dios en vano. ¿Cuál es la consecuencia de romper ese mandamiento en la época de Israel? La muerte. Entonces tú no puedes cumplir una ley el día de hoy si tú no la cumples completa. Entonces si alguien menciona el nombre de Dios en vano, pues no lo matan, entonces no estamos bajo esa ley, porque esa ley es para Israel, es una ley mosaica. Sí, va, o sea, oh my God, va, por el nombre de Dios en vano, va. Entonces vamos a ver la segunda ley, va. La segunda ley de Dios es la ley de los profetas. Ok, una vez más, la ley mosaica de Dios, la ley de los profetas de Dios, ¿verdad? Porque hay muchos profetas que se dicen ser profetas, pero no son de Dios, ¿verdad? Y hasta en la época, hasta en el Antiguo Testamento, hasta la actualidad, desgraciadamente, sufrimos eso, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vinieron en la ley de los profetas? Para advertencia. Para advertencia, para profecía, ¿verdad? Pero no todos tuvieron las mismas actitudes, y para interpretación. ¿Interpretación de qué? De la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no todos los profetas tuvieron esas cualidades, ¿verdad? Por ejemplo, algunos profetas en el tiempo, como los profetas menores, ellos sabían la profecía y ellos sabían de lo que estaban hablando, ¿verdad? Otros como Isaías no sabían la profecía. Cuando él profetizó 750 años antes que el Mesías naciera, no sabía, pero profetizó, ¿verdad? Interpretación, también algunas veces cuando Dios mandaba a los profetas para hablarle a reyes y todo eso, ellos sabían de lo que se refería, ¿verdad? Pero sobre todo más advertencia. ¿Advertencia a qué? A Israel. Para eso hicieron esta ley de los profetas, para advertencia que no estaban cumpliendo esta ley. Para advertencia, porque venía juicio, porque el Mesías prometido viene. En la ley de los profetas hay más de 350 profecías que apuntan al Armagedón y a la tribulación, si usted no lo sabe. Y hay 144 profecías que apuntan al Mesías prometido, que todas se cumplieron al pie de la letra. ¿Qué le hace pensar que las otras no se van a cumplir al pie de la letra? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es la ley de los profetas? Porque muchos religiosos, ¿verdad? En la época antes de Jesús, ¿verdad? Tenían la ley de Moisés, que todos los dogmas que tenían, los 613 mandamientos, pero los profetas los ignoraban. A los profetas los castigaban, a los profetas los mataban. Y Dios mandaba palabra con ellos. Por eso es la ley de los profetas, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice la Biblia, ¿va? Vamos a ver Lucas 16, Lucas capítulo 16, la ley de los profetas, un ejemplo de la ley de los profetas, Lucas capítulo 16. Lucas 16, versículos 16 y 17. 16, 16 y 17. Capítulos 16, 16 y 17. Y dice, la ley de los profetas fueron hasta Juan. Fíjese lo que dice Dios. La ley de los profetas fueron hasta Juan, ¿verdad? Entonces, Juan el Bautista. Entonces, cuando llega Juan aquí el Bautista y entramos a la era de la iglesia, ya no hay profetas. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Porque el mismo Jesús lo dice, ¿verdad? Y dice, la ley de los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es predicado y todos hacen fuerza para entrar en él, ¿verdad? Todos hacen fuerza para entrar en él porque no es difícil entrar al reino de Dios. El reino de Dios, no cualquiera entra al reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el reino espiritual, que el Espíritu Santo se meta dentro de ti. ¿Qué es el reino del cielo? El reino físico, cuando Jesús se siente en el milenio, en el trono, gobernando no solo a la nación de Israel, con Israel, pero sino también a todas las naciones, ¿verdad? Entonces estos profetas, ¿verdad? Están los profetas
mayores, se le llama profetas mayores. Si usted los quiere apuntar, los profetas mayores son Isaías, Jeremías, que cuenta el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Ezequiel y Daniel, son cuatro profetas mayores, se le considera 4 profetas mayores. ¿Por qué? Porque están más grandotes o más altos, no, porque ellos escribieron más profecía. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿verdad? Y los profetas menores son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Otra vez, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿va? Entonces vemos que estos profetas tuvieron esa ley, ¿verdad? Esa ley de los profetas. Vamos a seguir y en Romanos 3:21, ¿verdad? Romanos 3 nos dice, nos habla casi de todas las 3 leyes, 3:21, ¿verdad? Nos dice, tú pues que enseñas a 3:21, ¿verdad? 3:21 nos dice, mas ahora sin ley, la justicia de Dios se ha manifestado siendo testificada por la ley y los profetas. Fíjese muy bien, aquí en esta cita dice, mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado siendo testificada por la ley y por los profetas. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo de las 2 leyes, la ley mosaica y la ley de los profetas. ¿Se fija? De las 2 leyes está hablando en Romanos 3:21, ¿verdad? Vamos a ver la regla de oro en Mateo, sígame con su Biblia, Mateo capítulo 7, lo que nosotros le llamamos la regla de oro, ¿va? La regla de oro es que tú no le sirvas al que no, porque te sirvió, tú no le des las gracias porque él te las dio. O sea, la regla de oro es lo contrario, ¿va? Siempre lo contrario, ¿va? Tú no tienes que hacer las cosas porque te las hicieron a ti. Del versículo capítulo del 7 al 12, ¿verdad? Dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque cualquiera que pide recibe y el que busca halla, al que se le llama se le abrirá. Dice, ¿quién de vosotros a quien a su hijo le pidiere pan y le daría una piedra? ¿O le pidiera un pez y le daría una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, vuestro Padre que está en el cielo, ¿cuánto más dará buenas cosas a los que os piden? Porque todas las cosas que queráis que los hombres hicieren con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Va? La cita es, otra vez, la cita es Mateo 7 del 7 al 12. Mateo 7 del 7 al 12. Y seguimos el último versículo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hicieren con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley. Ponga mucha atención, y los profetas. ¿Se fija? Entonces está hablando de cuál ley, la ley de los profetas, porque no tiene ninguna coma ahí. Si tuviera una coma, estaría hablando de las 2 leyes, ¿verdad? Pero Jesús no está hablando de las 2 leyes, está hablando de la ley de ¿quién? De los profetas. Estamos bien, ¿verdad? Mateo 7:15 al 22, ¿verdad? Guardaos de los falsos profetas que vienen con vosotros con vestidos de ovejas, más dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Congócese uvas de los espinos o de higos de los abrojos, ¿verdad? Y hasta el 22 vamos a leer. Así que todo buen árbol que hace buenos frutos, mas el árbol corrompido hace malos frutos. No pueden dar el árbol a hacer malos frutos, ni el árbol corrompido a hacer buenos frutos. Todo árbol que hace buen fruto es cortado, que no hace buen fruto es cortado y echado al fuego. Así también por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y no todo lo que me diga Señor, Señor entrará al reino del cielo. ¿Sabía que este versículo del Mateo capítulo 7 del 12 en adelante hasta el 22, ¿verdad? Muchos me dirán Señor, Señor y nunca los conocí. Es una de las más grandes cosas que Jesús dijo para que nosotros realizáramos, que hay muchas personas autoengañadas en el mundo que creen que son cristianos y no lo son, y que un día van a partir de este mundo y van a abrir sus ojos en el fuego eterno, ¿verdad?
que ellos creyeron que sirvieron a la iglesia, que dieron diezmos, porque ya no hay diezmos, ¿va? Que servían, etcétera, etcétera, que traían su Biblia para arriba y para abajo, que se involucraron a las cosas de la iglesia, que estaban, ¿verdad? Pero mucha gente de esta gente, un día vamos a predicar de eso, mucha gente de esto no está para buscar la verdad de Dios, para indagar la verdad de Dios, para escudriñar las escrituras porque tiene sed y hambre de Dios para conocer mejor a su Dios, ¿verdad? Entonces vemos que esta ley de la regla de oro va y nunca los conocí, hacedores de maldad. Y por último, Mateo 22, del 34 al 40, ¿verdad? No vamos a leerlo todo, sí, ¿verdad? 34 al 40, dice: entonces los fariseos oyeron que había cerrado la boca a los saduceos y se juntaron de una, y le preguntó uno de ellos, doctor de la ley, tentándolo y diciendo, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Y Jesús le dijo, amarás a tu Señor, tu Dios, de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Se fija? La ley de los profetas. Porque muchos dicen, no, pues ¿cómo vamos a cumplir la ley con dos mandamientos? Pues no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de la ley, ¿qué? De los profetas. ¿Se fija? Como hay dos leyes, entonces no está hablando de eso. Está hablando de la ley de los profetas. Ahí lo dice en blanco y negro, ¿verdad? Entonces ya vimos que la ley de los profetas es una advertencia, tenían profecía, interpretación, ¿verdad? Y por último vamos a ver Santiago 2:8, que nos habla también de la ley de los profetas, ¿verdad? Santiago 2:8 o Jacobo 2:8, y dice, ciertamente vosotros cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como tú mismo, bien hacéis, ¿va? La misma ley de los profetas, amar a tu prójimo como a tú mismo. Por eso los profetas, cuando los manda Dios, si usted lee los profetas menores y los profetas mayores, y usted estudia diligentemente los profetas mayores y los menores, la mayoría de los profetas traían ese mensaje: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted no lo sabe, en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver la tercera ley. Ya vimos la primera ley mosaica de Dios y la ley de los profetas de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando alguien te dice, tú no estás bajo la ley, pues ¿cuál ley? Yo amo a mi prójimo, yo estoy todavía bajo esta ley, ¿verdad? Porque también esa me la han dado en mi corazón, la vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ya no hago la ley mosaica, pero hago lo bueno y no lo malo, no me canso de hacer el bien. Número 3, ¿verdad? La ley de la fe. La ley de la fe. Entonces muchos te preguntan, no, pues tú estás bajo la ley. Sí, bajo la ley de la fe, ¿verdad? Porque la iglesia está bajo la ley de la fe. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Cuál es la ley de la fe? Es una ley que es voluntaria. Para agradar. ¿Para agradar a quién? A Dios. ¿Se fija? Es voluntaria para agradar a Dios y para hacer luz en medio de las tinieblas, porque Dios nos mandó a hacer nosotros luz en medio de las tinieblas. Entonces esta ley de la fe es para la iglesia el día de hoy, ¿va? De estas leyes que estamos viendo, ¿va? Porque es una ley voluntaria, una ley para agradar a Dios, una ley para que nosotros nos limpiemos cada día más, aprendamos más de Dios, la palabra nos lave, la palabra nos edifique y ser luz, ¿verdad? Entonces, la ley de la fe es muy importante porque Dios te pone esa voluntad en tu corazón. Dice Filipenses 2:13 en adelante, Dios es el único que pone el querer como el hacer. Es el único que pone el querer como el hacer. Dice Filipenses, ¿verdad? 1:6, ¿verdad? Que comienza esa buena obra, la va a perfeccionar. Efesios 2:10, somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras que Él prepara de antemano, ¿va? Porque nos pone esa voluntad, porque dice en Filipenses 2:13 en adelante que Él pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros, ¿va? Esa ley de la fe es muy importante para nosotros, ¿va? Porque
esa ley de la fe, cuando tú estás en la ley de la fe, comprendes que la fe es de Cristo y la fe en Cristo. No, aquí ya no hay fe que en los muros de Jericó, que las 7 vueltas, que la arca de Noé, no, aquí ya nada más es fe de Jesús y fe en Jesús. Entonces, cuando tú estás en esta ley, ya comprendes que la fe es en Jesús y de Jesús. ¿Por qué la fe es de Jesús? Porque él sabía, desde el Antiguo Testamento se predica que él se iba a crucificar en el madero. Y si tú crees que él lo hizo para redimirnos, tienes la misma fe que Jesús. Y por eso eres salvo, por ese gran motivo, ¿va? Vamos a ver Romanos 3:27, la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Romanos 3:27, la palabra de Dios nos dice, Romanos 3:27 nos dice la palabra de Dios, ¿dónde pues está la jactancia excluida? Queda por lo cual la ley de las obras, sino por la ley de la fe. Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia excluida? Queda por cuál ley de obras, sino por la ley de la fe. Pablo aquí aclara que hay 2 leyes, 3 leyes, ¿verdad? Bueno, ya estamos en la tercera, pero está aclarando que no por obras, por la ley mosaica, sino por la ley de la fe. No por obras, por la ley mosaica, pero por la ley de la fe. ¿Se fija? Está aclarando que hay 2 leyes, ¿va? Hay 2 leyes. Ahí 3:31, ¿va? Ahí mismo dice, deshacemos pues la ley por la fe, no lo permita Dios, antes establecemos la ley. Oh, entonces muchos te dicen, oh, entonces tú no eres sabatista y no tienes que hacer la ley, pero ellos dicen la ley mosaica a los sabatistas. No, Pablo está hablando de la ley de la fe, ¿verdad? En el versículo 31 dice, deshacemos pues la ley por la fe, no lo permita Dios, antes establecemos la ley, pero establecemos la ley de la fe, que es una ley voluntaria para agradar a Dios y para hacer luz. ¿Por qué para agradar a Dios? Porque a mí ya no me aplica el Antiguo Testamento, pero yo estudio el Antiguo Testamento, ¿para qué? Para agradar a Dios. No para ser salvo, para agradar a Dios, para agradar a mi Señor, para que yo sea santificado, lavado y yo pueda reflejar la luz de Dios en donde quiera que yo vaya y donde quiera que Él me ponga. Para eso, para que yo sea un instrumento del Rey, digno de Él, ¿verdad? Entonces ya vimos esas 2 citas, ¿verdad? Gálatas 6:9, ¿verdad? Gálatas 6:9, vamos a ver la Biblia que nos dice en Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 dice, mas no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando tú tienes la ley de la fe, tú no te cansas de hacer el bien. Tú no quieres tirar la toalla. ¿Tú por qué? Porque ya eres redimido. Tú estás consciente que quién es tu Señor. No hay vuelta atrás. No hay si quiero o no quiero. Mi libre albedrío ya no tiene libre albedrío. Ya eres del Señor, eres parte del Señor, eres sellado con el Espíritu Santo, eres un embajador, eres un soldado de Cristo. Entonces tú ya no te cansas de hacer el bien, como dice la palabra de Dios, ¿va? Romanos capítulo 13, versículo 8, ¿verdad? Romanos capítulo 13, versículo 8 al 13:8 dice, no debáis nada a nadie, sino que os améis unos a los otros, porque el que ama a otro ha cumplido la ley. ¿De qué ley Pablo está hablando? De la ley de la fe. Ya ni de la ley de los profetas, está hablando de la ley de la fe, ¿se fija? Vamos a ver Romanos 13:10, ahí mismo, dice, el amor no hace mal al prójimo, sino que el amor es el cumplimiento de la ley. Pero ¿cuál es el contexto? La ley de la fe, la ley para la iglesia, la ley que Dios nos puso en nuestros corazones para que nosotros la hagamos, ¿va? No nos las ha escrito en nuestros corazones, porque vamos a ver que esa es otra ley. Cuando Dios escribe la ley en el corazón, ya es otra ley. Allá eres un querubín, allá ya no puedes fallar, porque ya te pusieron la ley escrita en tu corazón, como dice él, entonces ya tienes que hacer lo bueno y no puedes fallar. Pero estamos aquí hablando de la ley voluntaria
para agradar y ser luz, ¿verdad? La ley de la fe. ¿Verdad? 1 Corintios capítulo 6, 12. 1 Corintios 6, 12, vamos a ver qué dice la ley de la ley. 1 Corintios 6, 12 nos dice la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de la potestad de ninguna. ¿Se fija? Entonces esa es la ley de la fe. Cuando tú tienes el entendimiento, tienes la luz de Dios, tienes el Espíritu Santo y sabes qué es mentira, qué es verdad, qué te conviene, qué no te conviene, ¿verdad? O que la carne de puerco, tienes que orar para que Dios te la santifique. Sí, me aviento una chuletita de vez en cuando, no voy a comer carne de puerco todos los días. ¿Por qué? Porque tengo discernimiento, Dios me da luz, entendimiento, entonces sé la ley de la fe. ¿Se fija? En eso estamos hablando, Entonces vamos a ver 1 Corintios 10, 10:23, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios, 10:23, dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas todas las cosas no edifican. ¿Se fija? Entonces, cuando tú tienes la ley de la fe, tú sabes qué te va a edificar, qué no, ¿verdad? Que tú puedes hacer, comer, brincar o saltar, etcétera, pero tú sabes qué te conviene, ¿va? ¿Por qué? Porque tú no quieres agradarte a ti, tú quieres agradar ¿a quién? A tu Señor. ¿Por qué? Porque quieres ser luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Medio de las tinieblas. Y acuérdense de la ley de la fe. Estamos en la ley de la fe porque dice Romanos 10:4 que Cristo es el fin de la ley mosaica, pero ya estamos en la ley de la fe. Estamos bajo la ley de la fe. La ley de la fe, Dios nos pone el querer como el hacer para santificarnos, porque el que santifica es el Espíritu Santo. Entonces es una ley de la fe. El Espíritu Santo va santificando al creyente, ¿verdad? Entonces ya vimos esas citas, que es muy importante la ley de la fe, porque usted tiene que saber que es fe en Cristo y fe de Cristo. Fe en Cristo, fe en Cristo. Entonces, si tú tienes en esa ley, quieres hacer lo bueno, porque Dios no murió, Dios murió por los justos. Esta ley te va haciendo justo, te va puliendo con el paso del tiempo, con el paso de estudiando la Biblia, escudriñando, limpiándote con la palabra de Dios, te va haciendo justo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice: no, pues yo ya soy salvo y esto que el otro, y ya no tengo que hacer ninguna ley. Esa es una aberración, eso es una doctrina falsa que después vamos a estudiarla en el pizarrón. Nosotros sí tenemos ley, la ley de la fe, ¿verdad? Dice, ya no tenemos ley, no nos permita Dios, sí tenemos la ley de la fe, que Dios pone ese querer en hacer en nuestros corazones. Entonces, cuando yo fui al seminario, nada más me enseñaron esas 3. Pero Dios tiene 7 leyes y las vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y cómo yo pude saber, pues leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, escudriñando la palabra de Dios, supe de las otras leyes. Entonces, número 4, la ley del justo juicio. ¿Verdad? ¿Cómo es esta ley? Por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, pregunta, ¿había ley? Sí, había la ley del justo juicio. ¿Verdad? Cuando, ¿verdad? Vamos a ver más adelante la ley del justo juicio, ¿verdad? Y cómo estos juicios, ¿cómo se han hecho? Primeramente, el diluvio. Es una ley que Dios puso para el diluvio. El Armagedón en el futuro. La tribulación no, porque va a tratar con Israel. Pero la última batalla es de Gog y Magog con Satanás. Van a ser parte de esta ley del justo juicio. ¿Se fija? La ley del justo juicio. Romanos 2:2. Vamos a ver primeramente Romanos 2:2, que nos dice la palabra de Dios. Dice, porque sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra
los que hacen tales cosas. Cualquier cosa que tú hagas. Si tú no crees en Dios, que esto, que el otro, que tú te portas mal, que esto, que el otro. Entonces, la ley del justo juicio de Dios te va a alcanzar algún día. Por eso dice la Biblia, el pecado te va a alcanzar, tarde o temprano. ¿Qué pasa cuando una persona es prostituta o es homosexual o es adicto a las drogas o es alcohólico? El pecado lo alcanza tarde o temprano y se muere temprano. ¿Se fija? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, no se escapa. Y si vive 80 años y se portó como el demonio de Tasmania, cuando llegue al infierno se las cobra Dios, pero va a pagar por su pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces vemos cómo no, la ley de esa no se equivoca. ¿Ah? Vamos, y nos dice del Romanos capítulo 2, estamos leyendo Romanos capítulo 2, pero vamos a leer más del 1 al 16, ¿verdad? Dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, cualquiera que juzgas, que tú mismo lo que juzgas, el otro te condenas a ti mismo, porque te juzgas, hace las mismas cosas. Entonces, si hay una condenación, hay una ley, ¿se fija? Y dice, porque sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas, ya lo leímos, y pienso esto, oh hombre que juzgas que haces tales cosas haciendo las mismas, que te escaparás del juicio de Dios. Nadie... Romanos capítulo 2, nadie se escapa del justo juicio de Dios. Vamos a leer dónde dice justo juicio de Dios. O menospreciar las riquezas de su bondad y la paciencia y la legitimidad, ignorando la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento. 2:5, antes, según la dureza de tu corazón impediente, atesoras para tú mismo la ira para el día de la ira. ¿Ya vio que es este juicio? Porque aquí en el 5 dice que el castigo es para el día de la ira. ¿Cuándo es el día de la ira? Al Armagedón, ¿se fija? No se equivoca la Biblia. Dice 6, el cual pagará cada uno según sus obras. Cada uno, o sea, si eres creyente, no eres creyente. A los que perseveraron bien y buscan la gloria y honra e inmoralidad, vida eterna, más a los contenciosos que no obedecen la verdad y antes obedecen a la injusticia, indignación e ira, tribulación, angustia, sobre toda alma, toda obra, judío primeramente y también gentil, mas gloria y honra y paz a todo aquel que obra el bien, el judío primeramente y también al gentil. 2:11, porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley pecaron, escúchelo muy bien, todos los que sin ley pecaron, permanecen todos en la ley, todos que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. ¿De qué ley habla? De la ley del justo juicio de Dios. ¿Se fija? Vamos a ver otra cita del justo juicio de Dios, ¿va? Romanos 5:12, ya estamos ahí. Romanos 5:12, el justo juicio de Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por tanto, 12 al 21, ¿verdad? Dice, por tanto, así como el pecado entró por el mundo por un hombre y el pecado, la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, y porque hasta la ley en el pecado estaba en el mundo y el pecado no es imputado cuando no hay ley, mas el reino, la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, en la semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Se fija, él habla que Adán lo juzgaron con esta ley, con el justo juicio de Dios. ¿Se fija? No había ley mosaica cuando estaba Adán, no había ley de los profetas cuando estaba Adán, mucho menos había ley de la fe, pero había la ley del justo juicio. ¿Va? Mas no como delito tal cual, porque cuando es delicado murieron muchos, ¿va? Entonces vemos hasta el capítulo 20-21, dice 19, porque la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. La ley, empero, entró para que el delito abundase, pero donde abundó el pecado, abundó la gracia, abundó mucho más, para que de manera que el pecado reinó para la muerte, así también la gracia que reine por la justicia de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. ¿Va? Esa es la ley del juicio. Vamos a ver Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, 137. Dice la palabra de Dios: justo eres tú, oh Señor, y justos son tus juicios. ¿Va? Y si
Dios tiene muchos juicios, tiene diferentes, ¿qué? Leyes. ¿Se fija? Es obvio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice segunda de Tesalonicenses, vamos a leerla, segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, no tiene 5, es primera de Tesalonicenses 5, del 5 al 12. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, antes velamos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos, mas nosotros somos de día, seamos sobrios, viéndonos el corazón de la fe y el amor, por el yelmo de la esperanza de salvación, ¿verdad? Y dice el versículo 12, ¿verdad? Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis los que trabajan entre vosotros, así predicen el Señor y nos amolestan. Según de Tesalonicenses 1, estoy leyendo el capítulo 5, capítulo 1, segundo de Tesalonicenses, capítulo 1, del 5 al 12. Vamos a leerla de nuevo. Primero, no la leí bien. Primero de Tesalonicenses 5, de 5 al 12. Dice, lo que uno prueba en la manifestación del justo juicio de Dios, aquí habla de la ley del justo juicio de Dios, a lo que uno prueba la manifestación del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, lo cual asimismo padecéis, para que una cosa, para con Dios recompensar con tribulación a los que los atribulan y a los vosotros que sois atribulados reposar con nosotros cuando sea revelado el Señor Jesús del cielo y sus ángeles poderosos en llama de fuego tomando venganza a los que no conocen a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna destrucción sin precedencia al Señor y de la gloria del potencia de su poder, en cuanto viniere a ser glorificado a los santos para hacerse admirable aquel día que todos los que creen por nuestro testimonio fue creído entre vosotros, ¿va? Entonces dice que en el último juicio, ¿cuál es el último juicio? Porque ¿quién dice que el falso profeta y Satanás serán arrojados al lago de fuego y después a todos los demás? ¿Verdad? Al lago de fuego, ¿verdad? No va a ser al infierno, y esta vez va a ser al lago de fuego. Juan capítulo 7, Jesús nos dice algo acerca de este justo juicio de Dios. Juan capítulo 7, versículo 24. Juan capítulo 7, versículo 24. Nos dice la palabra de Dios. Dice, no juzguéis según lo que parece, mas juzgad con justo juicio. ¿Va? Está hablando Dios de el justo juicio de Dios. ¿Cuál es el justo juicio de Dios? Muy sencillo. Mucha gente dice, no juzgues a tu prójimo. No estamos bajo la ley. No, el justo juicio de Dios, ¿cuál es el justo juicio de Dios? Lo bueno es bueno, lo malo es malo. No llames malo. No llames amargo a lo dulce, no llames dulce a lo amargo. Ese es el justo juicio de Dios. No te canses de hacer el bien, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? El justo juicio de Dios. Ni a lo bueno malo. Gracias. Apocalipsis capítulo 20 o Revelación capítulo 20. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Apocalipsis 20, del 7 al 15, y dice, el cual los 1000 años fueron cumplidos, Satanás fue suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en 4 esquinas de la tierra, Gog y Magog, al fin de congregarlas para la guerra, y el número de los cuales era como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada, y Dios descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que engañaba fue lanzado al lago de fuego de azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios. Entonces vemos que la ley del justo juicio de Dios va a ser efectiva algún día, ¿verdad? Profeta Ezequiel 38, vamos a ver algún 38, 39, que nos dice la palabra de Dios. 38, 39 nos dice la palabra, 38, 39 nos dice la palabra de Dios.
perdón, Ezequiel, el capítulo 38 y 39 nos habla de la guerra de Satanás contra Jesucristo en el milenio. Todo el capítulo 38 y 39, si usted lo quiere estudiar, todo el capítulo habla de la profecía de Gog y Magog y Satanás contra nuestro Señor Jesucristo en el milenio. Yo creo que era una cita, pero no, eso es el capítulo 38 y 39. Bueno, ya vimos la ley mosaica de Dios, la ley de los profetas de Dios, la ley de la fe de Dios, la ley del justo juicio de Dios, ¿va? Porque todos van a tener un justo juicio, ¿va? Aquí no hay nada que... ¿Por qué Dios no tolera el pecado? Porque es justo. ¿Sabía eso? Y número 6, ¿va? Número 5, ¿va? Perdón, sí, porque está muy, los números, gracias. Número 5, la ley espiritual de Dios. Pero esa ley es con minúscula, la ley espiritual de Dios, la ley espiritual de Dios, ¿verdad? Entonces, nadie se escapa de esa ley espiritual, ¿verdad? Como en Génesis nos habla que Adán y Eva, ¿verdad? Ellos pecaron, hicieron malo, Caín, Abel, Mirro, ¿verdad? También secularmente se le llama la ley moral. Si usted no lo sabe, nunca he escuchado la filosofía, los que estudian filosofía llaman la ley espiritual, la llaman la ley moral, ¿verdad? Porque nosotros, Dios nos hizo agentes morales cuando nos crió, cuando nosotros nacemos somos agentes morales, no podemos andar caminando encuerados en la calle, no podemos hacer nuestras fechorías, nuestras cochinadas, porque Dios nos dio una moralidad. Entonces esa es la ley espiritual de Dios que todos van a pagar, ¿va? Y de alguna otra manera, ¿va? Y se menciona en el capítulo 2, ¿va? Que dice Romanos capítulo 2, ¿va? Que todos esos homosexuales, todas esas cosas, que personas que hicieron mal, van a pagar, ¿va? Estén bajo la ley o no, ¿va? Pero vamos a ver el versículo principal para esta cita, es Gálatas 6, 7, ¿verdad? No os engañéis. Dice la palabra de Dios, Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrase. No está diciendo aquí la iglesia, el pueblo de Israel, dice todo hombre. Cuando dice Dios todo hombre, está hablando universalmente. Todo hombre, si tú siembras mal, tarde o temprano vas a sembrar mal. Si tú eres fraudulento, tarde o temprano te van a hacer fraude. Si tú eres mentiroso, tarde o temprano lo vas a pagar. Por eso muchos dicen, no escupas para arriba porque te va a caer tu escupitina, ¿va? Cuando baje. Entonces, todo lo que hagan las personas, muchas veces ellos te tratan de salirse con la suya, los va a alcanzar, el pecado los va a alcanzar, pero esa es una ley espiritual universal para todos, para todo mundo, ¿va? El que viola niños, viola mujeres, es podastra, asesinos, ¿verdad? Fraudulentos, mentirosos, tiene que pagarlo porque es una ley de Dios, ¿va? ¿Y cómo lo va a pagar? ¿En vida o lo va a pagar en el infierno? Dios sabrá cómo él paga bajo esa ley las personas que están en esa categoría. Santiago 3:8, 3:18, Santiago 3:18 o Jacobo 3:18. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, y el fruto de justicia sea siempre paz para aquellos que hacen la paz. Y el fruto de justicia sea paz para los que hacen la paz. Entonces, si tú no eres creyente o no eres creyente, pero eres un pacificador, vas a sembrar paz. Si tú no te peleas con tu vecino, vas a sembrar paz. Pero si tú no estás buscando pleito y todo eso, te van a romper la nariz y te vas a acabar en la cárcel. ¿Sabía que la mayoría de personas que están en la cárcel, desgraciadamente, el 95% de esas personas que están involucradas en alguna droga o alcohol? Todas esas 95% de las personas que caen en prisión están involucradas con alcohol o drogas. ¿Por qué? Porque es una ley espiritual que tarde o temprano tiene que pagar, ¿verdad? Proverbios 22. Vamos a ver la palabra de Dios. Proverbios 22:8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Proverbios 22:8 nos dice la palabra de Dios, ¿va? Porque en el 22 también nos dice, instruye al niño en su camino que debe de seguir para que fuese viejo no se aparte de él. Pero el 8 dice, el que sembrar iniquidad
vanidad cegará y consumirá la vara de su ira. El que siembra eso va a sembrar eso, ¿va? No hay respuesta al ese. Según de Corintios 9:6, ¿va? Según de Corintios 9:6 dice el que siembra escasamente, el apóstol Pablo va a recoger escasamente, ¿va? Quizás no sea una ley de la fe o otra ley, pero es una ley espiritual, ¿va? Dice segunda de Corintios 9:6. Segunda de Corintios 9:6 nos dice la palabra de Dios. Y esto empero digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra abundantemente segará también abundantemente. ¿Va? Eso no es ni doctrina, eso es una ley espiritual. Eso aplica para el creyente y no creyente. Sí, bueno, también los lobos rapaces, pero fíjese, hay personas que están en iglesias falsas que ellos creen que le están dando a Dios y Dios lo está prosperando porque es una ley espiritual. ¿Se fija? Pero no quiere decir que están haciendo lo correcto, pero Dios le está dando porque están dándole a un falso pastor, un falso ministro, pero ellos están en su ignorancia o están engañados, ¿va? Una de Dios, o están autoengañados, pero Dios ve esa ley, el que siembra escasamente también ciega escasamente, ¿va? Oseas 10:2, el profeta Oseas, vamos a ver 10:2. El profeta Oseas nos dice de la ley espiritual también. Oseas 10:12, dice, sembrad para que vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, hará para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe la justicia. ¿Se fija? O sea, se está escribiendo que todavía no iba a haber las otras leyes, pero estamos bajo esta ley espiritual. Y Job sabía de esta ley espiritual. Vamos a verla en Job 4:8. Job 4, capítulo 4, versículo 8. Dice, y como yo he visto los que harán iniquidad, siembran injuria, la ciegan. ¿Se fija? Como Job sabía de esa ley espiritual, porque Job era el Espíritu Santo estuvo dentro de Job y él tenía el conocimiento que había esa ley espiritual, ¿verdad? Entonces es muy importante que esa ley espiritual, nadie se escapa. Nadie se escapa. Y perecen por aliento de Dios, el siguiente versículo. ¿Ah? Seguimos adelante, dígame. Gálatas 5:14, la ley mosaica, 5:14. Ya no estamos, es la carta que refuta la ley, la carta magna que refuta la ley mosaica para que nosotros no estamos en ley. 6:14. Porque toda la ley es para la palabra se cumple esta, amarás a tu prójimo como tú mismo. 6:14 está hablando de la ley de la fe. La ley de la fe se cumple con esa palabra. Jesús dijo, se cumplen con dos, amarás a tu Señor, la ley la ley y la ley de los profetas, y la ley de la fe, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se cumple la ley. Gracias. Ya la leímos en otro versículo. Vamos a seguir adelante. Entonces vamos a ver que sigue la ley 6, ¿verdad? 6. La ley de la naturaleza de Dios. ¿Hay una ley de la naturaleza de Dios, pastor? Sí, claro que sí. Hay una ley de la naturaleza de Dios. El hombre las ha descubierto con los científicos a través de los tiempos, ¿va? Tú no puedes volar, tú te avientas de un barranco y ¿qué pasa? Te desplomas y te descalabras. Tú no eres un angelito, no tienes alas. Entonces la ley de Dios, escríbelas, es la inercia, la ley de la inercia, que Newton la descubrió, la ley de dinámica, la ley de la acción y reacción, toda fuerza trae una reacción, la ley de la termodinámica y la ley de flotación, que esta la hizo el filósofo Arquímedes, que las cosas como flotan, ¿verdad? Y número 6,
la ley de la relatividad, la gravedad de la inercia, la relatividad. Y la última, la número 7, es la ley de la entropía, si usted no lo sabe. ¿Cuál es la ley de la entropía? Que todos nos vamos a poner viejitos, que todo se pone viejito, no nada más yo, un edificio, un puente de acero. Allá en Nueva York, me acuerdo que cuando yo vivía en Nueva York empezaron a cambiar los cables de acero en el Tri-Borough Bridge, que va hacia el barrio hispano allá en Nueva York. Y el George Washington Bridge, que va hasta Nueva Jersey, le cambiaron a cambiar los cables de acero porque todos es la ley de la entropía, se oxidan y es la ley de la entropía. Cuando yo era joven y llegué a la ciudad de Chicago, yo me impresioné porque había un rascacielos ahí en el Central Park de la compañía Amoco de aceite, de petróleo, que hizo un rascacielos y que le estaban cambiando o modificando la fachada, toda la fachada del edificio era hecho de mármol. Toda la fachada era de mármol, imagínense. Entonces, si te cae un pedacito de mármol en la cabeza de 100 pisos de un edificio, te mata. Entonces, dicen que la remodelación o la aseguración del todo el mármol del edificio costó más dinero que el propio edificio. Cuando yo era joven, imagínense. Entonces, mejor lo hubieran tirado, de hecho, otro rascacielos, ¿va? Pero no querían quitar todo ese mármol, porque imagínense cuánto mármol se necesita para hacer un rascacielos, y hay un rascacielos hecho de puro mármol. Entonces vemos que todo se envejece, esa es la ley de la entropía, las estrellas, los planetas, todo, la tierra, todo se va envejeciendo, porque es una ley que Dios hizo natural, son leyes nadie puede ir contra la naturaleza de Dios. ¿O quién ha encontrado la fuente de la juventud? Nadie, porque es la ley de la entropía. Aquí no hay nada de que voy a ser joven eternamente. Claro que sí, ¿verdad? Ley de la inercia, dinámica, termodinámica, ¿ya? Inercia, dinámica, entropía, termodinámica, acción y reacción y flotación, son 7. Y relatividad. La de relatividad usaron esa ley para hacer la bomba atómica, si usted no lo sabe. Acción y reacción. Toda fuerza lleva una reacción, todo golpe trae una reacción. Termodinámica, entropía, dinámica, inercia, acción y reacción y flotación y relatividad. ¿Ya tiene? Ok. Bueno, vamos a ver estas leyes, ¿verdad? La ley, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, ¿verdad? Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículos 17 y 19. Dice, y al hombre le dijo, por cuando obedeciste a la voz de Dios a tu esposo y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de ella, maldita será la tierra por amor a ti, con dolor comerás, y todos ellos los días de tu vida, y espinos y cardos producirán, y comerás hierba del campo, ¿verdad? La tierra fue maldecida porque hay una ley. Si no hubiera la ley de naturaleza, la tierra no pudo haber sido maldecida. Pero dice que la tierra gime. En Romanos capítulo, creo que es 8, dice la tierra gime. Aquí dice que la ley empezó a producir cardos y espinos. Dicen muchos eruditos o muchos estudiosos que antes las espinas no tenían, las rosas no tenían, espinas, y Dios puso espinas, eso por la maldición de que, por el pecado, de que hubo la transgresión del jardín del Edén, ¿verdad? Hebreos 6:8, ¿qué dice la palabra de Dios? Vámonos muy rápidamente. Hebreos 6:8 nos dice la palabra de Dios. Dice, mas lo que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin es ser quemada, ¿va? Un día Dios va a quemar la tierra por la ley de la naturaleza y la va a purificar, ¿se fija? Cuando ya acabe el milenio, ¿va? Pero usted no se preocupe ahorita, no compre su extinguidor aún. Seguimos adelante, ¿va? Romanos 8:22, ¿va? Donde la ley del Espíritu, Romanos capítulo 8, Romanos
capítulo 8. Vemos Romanos capítulo 8, versículo 22 al 27, ¿verdad? Dice, porque sabemos que toda creación gime a una y aún está en dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, a saber, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza somos salvos, empero la esperanza que se ve no es de esperar, porque lo que alguno ve como aún lo espera, mas lo que vemos esperamos por paciencia de lo que esperamos, y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras flaquezas para obedecer que lo que hemos de orar, lo que conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indeseables, mas escudriña los corazones. Se fija como la tierra, tanto gime con la tierra como nosotros, por la ley de la naturaleza, ¿va? La ley de la naturaleza de Dios, ¿va? Esa ya que ya vimos inercia, ¿va? La ley de la inercia. Bueno, no la vamos a escribir porque son muchas, ¿verdad? Ya las dictamos, ¿verdad? Inercia, dinámica, entropía, termodinámica, acción y reacción, flotación y la ley de la relatividad. Son las mayores leyes. Se le llaman también, aquí vamos a ponerlo, estas se le llaman ¿cómo? Ley moral, ¿va? Aquí, ¿cómo se le llama? Ley física, si usted no lo sabe. ¿Se fija? Como el hombre conoce estas leyes porque las ha descubierto a través del tiempo, ¿va? Pero si usted lee el libro de Job dice que la tierra está suspendida, habla de la ley de la inercia, todas las leyes las habla la palabra de Dios, pero las tenemos que buscar y es mucho tiempo para dar muchos versículos, ¿verdad? Y de la ley moral o espiritual nadie se escapa, ¿va? Si incluso estábamos hablando el otro día, va una persona que transgénero, LGTB, o como se llamen, ellos dicen los doctores que ellos viven de un promedio de menos 15 o 10 años de vida. Dios les acorta su vida. Entonces, ¿por qué? Porque es una ley moral y no importa si creen ellos en Dios, no creen ellos en el Pato Donald, no importa. Dios es la ley de Dios, ¿va? Entonces ya vimos que la ley de la naturaleza de Dios es muy importante. Y el Romanos 8, 20 y 22, ¿verdad? La 7 es la última ley. La ley, vamos a ponerla, la ley en el corazón. Pero aquí y en las naciones. ¿Cuándo va a ser esa ley? En el milenio. En el milenio vamos a tener la ley escrita en nuestros corazones. Entonces ahí vas a ser un querubín. Ahí no es nada que si pecas o no. Aquel que tiene a Dios dentro de él, aquel que fue a las bodas del Cordero, que se casó con Dios, aquel que bajó a la tierra en un cuerpo glorificado, ya tiene la ley escrita en su corazón. ¿Y cuál ley tiene escrita en su corazón? Todas las leyes. Para que usted sepa, todas las leyes, ya que quizás ya no hagamos sacrificios, es una ley nueva. ¿Por qué? Porque nos dice Romanos, 1 Corintios capítulo 13, que dice que la fe ya no va a ser, ya cuando estemos con Dios, ya la fe ya no necesitamos tener fe, ¿verdad? Porque el amor va a sobreabundar, pero ya no vamos a tener fe, ¿va? Van a cambiar muchas cosas en la ley, pero parte de todas estas leyes van a estar dentro de nuestro corazón. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y esa ley es para amar, servir y adorar. ¿Se fija? Entonces, imagínense, por ejemplo, aquí, en la ley de la fe, Dios nos está entrenando para que cuando lleguemos aquí, cuando nosotros estamos aquí, vamos a amar, servir y adorar. Amar, servir y adorar, ¿va? Y las naciones van a ser regidas con vara de hierro, dice la Biblia, ¿va? Las otras naciones. ¿Por quién? Por Jesucristo, dice la palabra de Dios. Jeremías 31, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Jeremías 31, ¿va? Donde se encuentra el nuevo pacto. Jeremías 31, versículo 31.
Y dice, he aquí, vienen los días, dice el Señor, los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien, yo fui marido de ellos, dice el Señor, mas este pacto haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, y daré mi ley en sus extrañas y las escribiré en sus corazones. ¿Se diga? Esta ley va a ser escrita en los corazones, dice Jeremías 31. Romanos 2:15, los cuales muestran la obra de la ley escrita en nuestros corazones, dando testimonio juntamente con sus conciencias, acusándolos mientras tanto, o también excusándolos sus pensamientos los unos a los otros. Pablo nos dice lo que va a pasar. Romanos 2:15, Pablo nos dice que nosotros, estando en la ley de la fe, ya Dios nos empieza a escribir la ley del corazón. ¿Se fija? Ya vamos a empezar a amar, servir y adorar, dice Romanos 2:15, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con las conciencias y acusándose, mientras tanto también excusándose sus pensamientos los unos con los otros. Proverbios 3:3, ¿qué dice la palabra de Dios? Ya vamos de bajada, dice el hermano. Proverbios 3:3 dice, misericordia y verdad no te desampares, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Ya la profecía dice que un día nos van a escribir las tablas en nuestro corazón. Ahí mismo 7:3, Proverbios 7:3 dice, ligados a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, ¿verdad? Porque aquí trataron de hacer esto, aquí Dios nos pone que el querer como el hacer, fíjese cómo va la tabla, y aquí ya Dios definitivamente nos pone la ley en nuestros corazones. ¿Se fijó? Primeramente la puso, nadie la hizo, segundamente aquí la hacemos ya voluntariamente, tercero aquí, escribe en nuestros corazones, la ley de la fe. ¿Se fija? Entonces ya vamos de bajada a Hebreos capítulo 10, dos versículos más, no se me desespere. Versículo 10 del 16 al 18, dice, ese es el pacto que yo haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más ya me acordaré de sus pecados y iniquidades. Pues en donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces aquí ya no vamos a hacer ninguna ofrenda por el pecado, ninguna manda, nada. Bueno, desde aquí ya nosotros estamos entrenados a no hacer eso, pero aquí no tenemos que hacer ninguna ofrenda, nada por el pecado, porque ya todos tienen escrita la ley en los corazones, ¿verdad? Según Hebreos. Y por último, revelación o Apocalipsis, capítulo 21, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Capítulo 21, 26 y 27, versículo 26 y 27, dice, y llevará la gloria y la honra a las naciones ellas, y no entrarán jamás en ninguna cosa contaminada que hace abominación y mentira, solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué? Porque muchos no van a estar escritos, porque Dios, dice la Biblia, hay como 39 versículos que Dios regirá con vara de hierro a estas naciones. A los que no estén, porque estas naciones se alían con Gog y Magog en la última rebelión. Ellos no van a tener escrita la ley en sus corazones, solamente los que estemos viviendo con Dios, ¿verdad? La ley. Apocalipsis 19:15, ¿verdad? Vamos a ver otras dos citas más, 19:15. Dice la palabra de Dios, dice, y su boca sale en espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro y pisará el lagar del vino y el furor y la ira del Todopoderoso, ¿va? Él va, lo que va a acontecer con Satanás, ¿va? Y Romanos 2:27, para que nadie lo espante cuando estés leyendo las iglesias del Apocalipsis, ¿va? 2:27,
Y dice, y la regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso del alfarero, y yo también como he recibido a mi Padre, y daré la estrella de la mañana. Y dice, el que venciere estará escrito en el libro de la vida. Nosotros ya vencimos, dice Romanos 8, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. No por mis méritos, sino por mi Señor, porque Él murió en la cruz del Calvario. ¿Se fija? Hay 7 leyes de Dios, ¿va? ¿Dónde está la ley mosaica? Aquí, ¿va? La ley mosaica está aquí, ¿va? ¿Dónde está la ley de los profetas? También aquí, ¿va? Todo esto. La ley de los profetas. ¿Dónde está la ley de la fe? La iglesia, ¿ah? 3. ¿Se fija? ¿Dónde está la ley del justo juicio de Dios? En toda la creación, ¿va? Número 4, ¿va? Número 5, la ley espiritual, también está en toda la creación de Dios. Número 6, la ley de la naturaleza, también. Y número 7, aquí en el milenio. ¿Se fija? Cómo las leyes de Dios están también divididas, trazadas en la palabra de Dios, porque Dios es un Dios de orden, quiere que tengamos todo en orden. Entonces, sabemos que esto, dígame hermano. Doctor, Romanos 2:27 dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará, la ley te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿En qué versículo? Versículo 27. Romanos 2:27. Romanos 2:27, ajá. Sí, dice, y el que físicamente es incircunciso. Dice, y el que es natural es incircunciso si guarde la ley, y no te guardará a ti por la letra, sino por la circuncisión, eres transgresador de la ley. Está hablando de que el justo juicio de Dios, si usted es circunciso o incircunciso, tú tienes un juicio, de todas maneras, ¿se fija? Pero habla de estas 7 leyes en la palabra de Dios, ¿va? Es un capítulo bueno, es un estudio muy bueno, ¿va? Porque desgraciadamente, muchas iglesias no estudian académicamente, profundamente la palabra de Dios, ¿verdad? Y no quieren saber más de la ley. ¿Qué tan importante es saber esto? Muy importante, porque si alguien llega y me dice, ¿y estás en la ley? Pues ¿cuál ley? Pues ni sabe que hay 7. Entonces, ¿cómo te pones a discutir con alguien que no sabe que ni hay 7 leyes? Eso, ¿cómo te vas a... ¿La ley de la inercia? ¿La ley de flotación? ¿O de cuál ley me estás hablando? ¿De cuál ley me estás hablando? ¿La ley mosaica me estás hablando? ¿Me estás hablando de la ley de la fe? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? También en la ley de la naturaleza, la Biblia habla que Dios va a destruir a los que destruyen la naturaleza. Es una ley de la naturaleza. Si el hombre destruye, tala árboles y contamina los ríos, Él va a destruir a los que destruyen la naturaleza. También lo dice la Biblia. Gracias, eso es muy importante. No me sé la cita. Se la doy después. De tarea se la dejamos. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, no podemos irnos sin predicar el glorioso evangelio, ¿va? Y el evangelio se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, ¿va? Corintios 15 del 1 al 4 para la iglesia, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que Él murió en nuestro lugar en la cruz y derramó su preciosa sangre, dice en Levítico 17:11, que la vida de la carne está en la sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees, Dios te va a dar luz en tu entendimiento y tú vas a entender estas 7 leyes y tú vas a estar bajo la ley de la fe y un día estaremos con la ley en nuestros corazones en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.